toda lista es arbitraria, es caprichosa, es caótica y por tanto es incompleta. No obedece a otra cosa que no sean los intereses del momento. Y estos intereses pueden ser meramente intelectuales, porque nos gusta saber sobre esto o aquello, o pueden ser por un mero placer estético. En todo caso, no son sino instantáneas y no representan sino el momento en que son hechas. Ayer seguramente yo habría escogido otros libros y mañana, estoy seguro, pensaré que debí de haber incluido este y no aquel. En todo caso, este año, a diferencia de los años anteriores, decidí dividir la lista arbitraria, caprichosa, caótica, incompleta, como ya dijimos, en dos partes. La primera parte, esta, será dedicada a los ensayos, libros que leí este año con muchísimo placer, con muchísima curiosidad y que sin duda son libros que leeré, estoy completamente seguro de esto, más de una vez, porque los ensayos, como las novelas, los cuentos o la poesía, no caducan. Más allá de que algunos de ellos puedan obedecer a eventos recientes o a hechos históricos y que una vez leídos, digamos, ya no ofertan mayor sorpresa, la reflexión que los impulsa también los trasciende. Eh, Hay una lista inagotable de ensayos que pese al tiempo en que hayan sido escritos siguen siendo leídos con voracidad y que uno sigue descubriendo en ellos de pronto cosas, si ya no información, sí puntos de vista, sí reflexiones. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todas? ¿Cómo están? Todos, es un placer tenerlos nuevamente en este espacio. Mi nombre es Jonathan Frías y sí, hoy hablamos de los mejores libros que leí este 2025. Pero antes de comenzar, ya saben, las recomendaciones de siempre, like, comentar, suscribir, ya saben que estamos aquí en YouTube, que estamos aquí en Spotify. Y bueno, vamos a comenzar hablando de algunos de estos libros que fui leyendo a lo largo de este caótico 2025, en el cual confieso que justamente ha sido uno de los años más caóticos en mis lecturas. Ahora que estuve justamente revisando algunos de los libros que leí para integrar este listado, me di cuenta de la enorme variedad y eso del enorme caos. Y eso ocurre porque no soy un lector que lleve ningún tipo de agenda. Es decir, no es que yo me plantee de pronto un tema y decida solo leer sobre eso, sino que soy un lector sumamente caprichoso y que voy leyendo las cosas conforme me van saltando al paso y eso hace que justamente al terminar el año la pila de libros empezados sea considerablemente más grande que la pila de libros leídos. Pero algunos libros alcanzamos a leer completos y los voy a compartir con ustedes como esto sí, como siempre suelo hacerlo, en el orden en que fueron leídos, no tienen ningún orden jerárquico. Y entonces comenzamos con un libro extraordinario, de verdad extraordinario. Este es un libro que salió a finales del año pasado, pero que se agotó de inmediato. Y eso siempre será una cosa maravillosa cuando hablamos de ensayos, que una novela se agote un primer tiraje en unas pocas semanas o unos pocos meses, acaso no nos sorprende tanto, pero siempre es una sorpresa cuando se trata de un ensayo y ese fue el caso de No soy un robot de Juan Villoro, este maravilloso libro que yo lo leí un par de veces porque cuando salió, insisto, se agotó pronto y yo no alcancé a comprarlo en ese primer tiraje, pero sí pude leerlo en un formato digital y ya en febrero o marzo, cuando ya de este año, cuando lo reimprimieron, pude hacerme por fin de él y, y de inmediato me senté a leerlo por segunda vez así
a un par de meses de haberlo leído, y confieso que la sorpresa fue exactamente igual y la maravilla fue exactamente la misma que cuando lo leí por primera vez. ¿De qué va? No soy un robot. Primero hay que decir que el título obedece a a esta leyendita que nos aparece en algunas páginas de internet que visitamos y que tenemos que certificar que en efecto somos seres humanos. Y esta gran paradoja que todavía tengamos nosotros que decirle a las máquinas que no somos robots, que somos personas, es lo que motivó esta reflexión de cerca de 400 páginas que hace Juan Villoro sobre la modernidad, sobre nuestros hábitos de lectura, sobre nuestras formas de relacionarnos con la tecnología, con la información y al final con nosotros mismos. Hace un repaso histórico de cómo se han ido modificando las diversas tecnologías que hemos utilizado y de las que nos hemos valido a lo largo de nuestra historia para comunicarnos, para relacionarnos, para conocernos, de cómo hemos utilizado estas tecnologías también para indagar nuestro mundo, para indagar nuestro universo, para indagar el pasado y en ese sentido más profundo y filosófico, para indagar las preguntas más fundamentales de la filosofía que siguen siendo quiénes somos, a dónde vamos, en dónde estamos, ¿no? Es un libro además escrito con la maravillosa ironía, con esta sapiencia de quien parece haberlo leído todo, porque Juan Villoro es de esos escritores que parecen realmente haberlo leído absolutamente todo, que lo saben todo, pero que en ningún momento resultan arrogantes, resultan snob, que no desfilan, digamos, sus conocimientos como para impresionarnos, sino que más bien son generosos y ponen esos conocimientos a disposición nuestra. Además, es un lector que conversa con sus contemporáneos, es decir, que no es ese tipo de ensayo que se va a limitar a hablarnos de lo que alguna vez dijo Platón o de lo que alguna vez dijo Descartes o de lo que alguna vez dijo Nietzsche o Schopenhauer, sino que va a dialogar con los pensadores que son contemporáneos a él, es decir, conversa con Zizek, con Harari, con Byung-Chul Han, conversa con quienes están teniendo la conversación presente, dialoga con ellos. Sin duda, un libro extraordinario que si tienen curiosidad por eso, por a dónde vamos a parar, qué sigue con nosotros, este es un gran libro. El siguiente es un libro muy doloroso, muy profundo y que obedece a algo ciertamente de nuestro presente, pero que sus implicaciones son más profundas, que tienen que ver con nuestra cultura y que las implicaciones futuras están por verse, pero que están ciertamente en nuestras manos. Y estoy hablando de Y dejé de llamarte papá, de Caroline Darían, este libro extraordinario que es la crónica de uno de los crímenes más atroces y más difíciles de los que hemos tenido noticias los últimos tiempos. Caroline Darían va aquí a dar cuenta cómo su padre eh, abusó sistemáticamente de su madre, cómo invitó a otros hombres, a más de 50 hombres, a que abusaran de ella. Va a dar cuenta de cómo la, la drogaba y cómo ya una vez ella
eso, drogada, dormida, inconsciente. Invitaba a pasar a estos hombres y los grababa mientras tenían relaciones con ella. No me puedo imaginar una situación más compleja y más difícil que esta. Ella, que al mismo tiempo es la hija de la víctima, su madre, y es hija del victimario, del monstruoso victimario, su padre. Y de cómo esto se descubre, cómo descubren los horribles crímenes de su padre, cómo se van dando a la luz, cómo se van dando cuenta que es un depredador voraz e incapaz de saciarse, y después cómo esto empieza a extenderse, empieza a cuestionarse si ella también no habrá sido víctima. Y la parte quizá más dolorosa de todo esto es cuando ella tiene que enfrentarse también cara a cara a la terrible pregunta de que cómo es que, que esta persona que es capaz de cometer todos estos crímenes tan terribles es la misma persona que ella al final del día también quiere, porque no deja de ser su papá, porque no deja de ser esa persona con la que tiene montones de recuerdos felices, aquel hombre que la sentaba en sus rodillas cuando era niña y que le compraba algún helado, o que la llevaba a la escuela, o que estuvo dispuesto a escucharla con un café desvelado cuando le rompieron el corazón la primera vez en su juventud. En fin, es una crónica verdaderamente dolorosa que nos dice que los monstruos también tienen rostro humano, que los monstruos también tienen recuerdos, que también tienen familia, y que nada de esto les resta monstruosidad a sus actos. Y entonces es eso, un terrible, una terrible crónica de cómo se debe de afrontar algo como esto, algo para lo que nadie está preparado. Y dejé de llamarte papá de Caroline Darien. Es una crónica escrita con la más profunda sensibilidad, desde un punto de vista completamente feminista, empático con la víctima, que no está dispuesta a condescender nada al victimario. En fin, un texto doloroso, pero inevitable. Otro de los ensayos que leí este año son de esos asombros cósmicos y astronómicos en los que de pronto a uno, en mi caso, le da miedo afrontar, porque quizás sean demasiado grandes. Cada que uno se pone a pensar en el universo es un poco darse cuenta de lo terriblemente pequeños que somos, pero al mismo tiempo de lo inmensos que somos. Es decir, que sí, que en efecto, que si este planeta de pronto desapareciera, el universo no se enteraría, pero la contraparte de esto es que nadie se enteraría, que nuestro planeta, que nosotros, nuestra especie, hasta este momento, con todos nuestros defectos y con todas nuestras virtudes, seguimos siendo la conciencia del universo, seguimos siendo la única especie en el universo que ha podido dar cuenta de las estrellas, de las supernovas, de los nacimientos y de los finales de las galaxias. Y de todo esto va este maravilloso libro de Norbert Bilbeni, Universo y Sentido, un libro bastante gordo que rebasa las 700 páginas y que desde un punto de vista filosófico reflexiona sobre nuestros avances en el terreno de la física, en el terreno de la química,
en el terreno de las matemáticas. Es decir, que desde un punto de vista humanista, y esto implica a seguir poniendo al ser humano en el centro de esta enorme cosa que nos trasciende, que es el espacio y que es el tiempo, nos va a hacer un recuento de eso, de la historia de las cosas, de la historia de los planetas, de las galaxias, pero sobre todo de la historia de cómo nos fuimos dando cuenta de que esas cosas estaban ahí, de que esas cosas funcionaban de esta manera y no de esta otra. Si usted es amante de ver este tipo de documentales como Cosmos o como La Tercera Roca, definitivamente este es el libro que usted tiene, pero así, con ese imperativo categórico kantiano, tiene que leer. No sabe qué maravilla de deslumbramiento del libro es, qué accesible es, que en este tipo de libros eso es fundamental y es cada vez más difícil de encontrar. Pareciera que los divulgadores de la ciencia han olvidado que están escribiendo para gente que no es experta en la materia, que para eso están, digamos, los libros académicos donde se pueden discutir entre pares. La divulgación académica por eso es tan difícil, porque hay que explicarle cosas muy complejas a gente que no está entrenada en esa materia y que si bien nos va, a veces está más o menos informada. Y en este caso, Norbert Bilbeni hace un trabajo extraordinario. Este libro está escrito de una forma bellísima, de una forma desordenada, pero no caótica. Es decir, es un libro que va y viene en el tiempo, conforme va estirando y recogiendo las hebras temáticas que va abordando el libro. Pero el corazón de todo esto está justamente en un poco lo que nos dice el título, sí, el universo, pero sobre todo el sentido. Sí, qué lindo es tener esta supernova, qué lindo es poder dar cuenta de todo esto, pero más importante aún es qué sentido tiene. Otro de los maravillosos libros que pude leer este año, parece ser que también estamos como en las crónicas eh, horrorosas y terribles de, en este caso, de la realidad de mi país, de México, es Fabricación de Ricardo Rafael. Un, un libro que va a dar cuenta más o menos de lo que ha pasado en México los últimos 25 años, porque va a tomar un caso que ocurrió hace 25 años, que es el caso de la desaparición del supuesto homicidio de una persona a manos de una supuesta banda de secuestradores. Cuando estoy utilizando estos adjetivos vagos, podremos ya ir anticipando que la historia oficial que se nos fue contando a lo largo de 25 años fue todo un montaje, fue, como lo dice el título, una fabricación. La fabricación hecha por una mujer, Isabel Miranda de Wallace, que llegó a ser candidata a la jefatura de la Ciudad de México, que llegó a ser el rostro de la lucha antisecuestros y de la lucha de las desapariciones en este país, y de cómo ella se valió de todo su poder, un poder que llegó a poner en jaque a presidentes de la República, el caso concreto de Felipe Calderón, que ella llegó a ser incluso un instrumento de golpeteo en el caso del presidente Enrique Peña Nieto, y de cómo poco a poco han ido saliendo más y más y más pruebas de todo ese gran montaje, de toda esa gran fabricación. No hace mucho, todavía hace un par de meses,
siguió saliendo libre parte de la gente que fue señalada por Miranda de Wallace como los captores y homicidas de su hijo, y que como poco a poco esto se ha ido, insisto, desmontando. Quepa decir la tremenda casualidad, y entre comillas, porque quienes tengan curiosidad pueden ir a ver las entrevistas que dio Ricardo Rafael justo en la salida, en los albores de la salida del libro y todavía un par de meses después de que salió el libro, como justo en esa semana, cuando ya iba a ser pública toda esta información, toda esta investigación de Ricardo Rafael, Isabel Miranda de Wallace falleció en unas condiciones, digamos, por ser generosos, de manera sospechosa, que pueden dar a pensar incluso que su muerte puede ser tema de otro capítulo, de otra fabricación. Si ustedes quieren saber de qué está hecho este país los últimos 25 años, tienen que leer Fabricación. Aquí sí me voy a valer un poco de una frase que el propio autor utilizaba para describir su libro, y es que Fabricación, más que una investigación periodística de un rigor extraordinario, que lo es además un mural de todo lo que ha sido México este siglo. Y bueno, para ir terminando, un breve ensayo extraordinario de la maravillosa Leila Guerriero, que es La dificultad del fantasma. Este es un ensayo muy breve que se pueden echar casi que en una sentada, lo mucho en 2 sentadas, y que tiene que ver con un interés intelectual que ella tenía por reconstruir las últimas semanas de la vida de Truman Capote, de la vida de Truman Capote no para cuando murió, sino de la vida de Truman Capote en el momento que está en España, terminando de escribir A Sangre Fría. ¿Qué fue de Truman Capote? ¿Qué quedó de su paso por estos pueblos en los que se refugió? ¿Qué fue de él en esta locura de silencio en la que cayó mientras se iba prolongando el juicio de los responsables de estos crímenes tremendos que da cuenta en este libro extraordinario que cambió la forma de escribir, de este nuevo periodismo, de este non-fiction, que aunque no es estrictamente el primer libro de su categoría, por ahí anda este libro argentino, Operación Masacre, sí es el libro que potencializa y que más ha influido en todos los autores que hoy hacen este tipo de periodismo, este tipo de literatura. Hay que alcanza con decir nombres como Emanuel Carrero, como Javier Cercas, o como Delfín de Vigán, o con Concita Di Gregorio, en México mismo como la tremenda y maravillosa Cristina Rivera Garza, como Emiliano Monge. Es decir, que el non-fiction hoy es un género que goza de una salud tremenda, y que todo comienza con ese libro que es A Sangre Fría, y que todo se va a más o menos ordenar en esas semanas que pasó Truman Capote en España, y de los cuales Leila Guerriero va a dar cuenta mientras va trenzándolos con su propia historia, porque ella no hace un ensayo estrictamente de sillón, es decir, no hace un ensayo estrictamente bibliográfico, sino que va a este lugar, se hospeda en estos lugares, habla con esta gente, convive con esta gente. Es decir, es un libro en el que convive la reflexión personal, la investigación bibliográfica y el periodismo de campo, ¿no? Es un libro maravilloso, insisto, que se pueden leer en una sentadita, a lo mucho en 2, depende de cómo ande su agenda, de cómo ande su tiempo. Y nada, estos 5 ensayos componen la primera parte de esta lista, y pronto nos veremos con la segunda parte, que obedecerá a novelas. Pero no quiero irme sin
despedirme de alguna manera, sin hacer un homenaje, de alguna manera, a mi querida amiga Mónica Maristain, que esta semana, el martes, falleció. Eh, Ella era una periodista, una escritora, una ensayista monumental. Nació en Argentina, que llegó a México hace 25, 30 años y que fue una figura importantísima en el periodismo cultural de este país, que fue editora, que construyó puentes y canales, que fue una mujer generosa, que siempre vio e impulsó a los escritores jóvenes, a las escritoras jóvenes, que le entusiasmaba en su portal Maremoto, en el cual yo escribí durante mucho tiempo. Eh, Siempre le dio espacio a escritores jóvenes, que siempre quiso entrevistar para promover los libros de las escritoras que empezaban a salir y que ella buscaba siempre impulsar. Descanse en paz, Mónica Maristain, y a los escritores, a las escritoras, como siempre, hay que recordarlas a través de su obra, que es donde ellas siguen vivas. Y yo justamente aprovecharé estos días para releer de ella El hijo de Mr. Playa, este libro que publicó hace algunos años ya, pero que estoy seguro que será leído por siempre, un ensayo maravilloso que hace sobre la figura de Roberto Bolaños. De Roberto Bolaño, perdón. Insisto, descanse en paz, Mónica Maristain.